Hola chicos, bienvenidos. En esta sesión vamos a hablar de dos temas que más o menos hemos tocado, bueno, uno sobre todo, eh, que nos interesa porque seguimos hablando sobre nuestras, nuestras herramientas que tenemos como actores. La primera que vamos a hablar es sobre la voz y el segundo tema es sobre la improvisación. Como ya habíamos hablado anteriormente, una de las herramientas básicas para el actor es la utilización de su voz. Esta permite poder generar espacios sonoros y, y permite darle entendimiento a los textos, ¿no? A los textos que por lo general trabaja un actor en escena, ¿no? Por tanto, es eso, la voz es la principal herramienta, una de las principales herramientas del actor. Es la conexión entre el cuerpo, la voz y el lenguaje. Por tanto, eh, es fundamental para el entendimiento del hecho teatral. La voz es el punto de encuentro entre el cuerpo y el lenguaje y a través de ella permitimos mandar mensajes al espectador. Dice, el actor pone la palabra en acción. Es decir, uno cuando lee un texto es simplemente eso, un texto, no hay nada. Y hasta que el lector empieza a proporcionarle emoción, sentimiento, carne a ese texto, se convierte en acción ya. Ya no es algo narrado, ya no es una historia que te leíste, sino es algo que estás mirando, que estás viendo o que estás realizando, si eres el actor que lo estás haciendo. Eh, ¿Cuáles son las cualidades naturales de la voz? Bueno, el timbre, ya lo habíamos dicho, es el sello de identidad de nuestra voz. Cada uno tiene su específico timbre y cada sonido también. Por ejemplo, sabemos a qué suena un pito de auto. Ese es el timbre de ese pito de auto. Sabemos cómo suena un ladrido. Ese es el timbre de un ladrido de perro. Sabemos cómo suena eh, el teléfono, aunque tenga muchos ringtones y todo lo demás, pero sabemos que es un sonido que se caracteriza por ese timbre. No lo vas a confundir con otro, ¿sí? Es el timbre. Tu timbre de voz, tu textura de voz también es única y no se puede comparar con las demás. Puede ser que se parezcan. A mí con mi hija mayor dice que tenemos la misma tono de voz. Y yo con mi mamá también decíamos, ¿no? El mismo timbre debería de ser. Se parecen, pero cada uno tiene cualidades específicas. Luego está la elevación, que también tiene otro nombre, pero se refiere principalmente a qué tan aguda o grave es tu voz. Ujú. Y eso también es único, por eso son cualidades naturales y no se pueden prestar, no se pueden adquirir, son situaciones que son cualidades de tu propia voz que por herencia, incluso a veces por un defecto de tu aparato sonador, tienes ese tipo de elevación o muy aguda o muy grave, ¿no? O entre medio de esas. Y luego la potencia también es parte de una cualidad de tu voz, que es en esto mm, se confunde la potencia con el volumen, ¿no? Pero es más bien cuánto abarca de sonido tu emisión vocal. Ujú. Posteriormente, encontramos otras cualidades que es el ritmo, la entonación y la acentuación. Estas cualidades sí las puedes tú modular, las puedes educar, las puedes cambiar, las puedes mejorar o las puedes empeorar, porque ahorita últimamente los chicos, muchos chicos tienden a hablar, a ensuciar su voz, ¿no? No vocalizan, no entonan claramente la voz. Es decir, que sí se puede educar la voz. El ritmo, el ritmo va a depender mucho
también qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, el ritmo se entiende muy bien, sobre todo en música, ¿no? Hay, hay distintos ritmos que son específicos de un tipo de música, por ejemplo, ¿no? Pero también en teatro, en sus textos, cuando ya uno estudia y se pone a, a revisar el ritmo de una obra o de una escena, por ejemplo, tiene distintos ritmos que vamos dando. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo el soneto, ahí ustedes se van a dar cuenta que hay partes de ese soneto que pueden ir más lento, más rápido, o, o que requiere para dar cierta emoción, incluso aumentar el ritmo de esa escena. Entonces, estas cualidades sí son posibles que se transformen. En cuanto a la acentuación, es algo, cuestiones ya de lectura también. Ahí en el soneto decíamos que en nuestro caso no rengloneáramos el texto, sino que encabalgáramos una idea con otra y así acentuábamos el sentido general de la frase y no del verso solamente, ¿no? Pero dentro de ese, por ejemplo, de esos sonetos, tiene una acentuación concreta, que por eso es que tiene 11 sílabas, tiene en el caso de un poema tan cerrado como él, tiene una rima específica, eh, que está claramente acentuado qué cosas de la frase suenan más para que tenga una cierta musicalidad, ¿ya? Pero bien, hay otra cosa con la voz, o más bien con el ritmo, que se utiliza también y que se sabe que depende del género de la obra que tú estés trabajando, el ritmo va a cambiar. Por lo general, el ritmo es más rápido, más alegre, más vivo si estamos tratando de una comedia. Es lógico, ¿no? No vas a estar así, todo denso y lento. Por ejemplo, eso es más de tragedia, ¿no? Que es una situación seria, en situaciones dolorosas. Pues es raro que esté vivo, alegre, como podría ser una comedia, ¿no? Pues en general estas son como las partes fundamentales que vamos a hablar sobre esto de la voz. De todos modos, siempre vamos a estar hablando de ella y posiblemente les muestre un videito al final de cómo la utilización de la voz, esto es una maravilla de mujer que canta y esta es una comedia un musical, ¿ya? Y te das cuenta cómo poco a poco con su modulación de voz puede ir emocionándote y embaucándote dentro de una historia, ¿no? Muy bien, el segundo tema que hablaremos ahora es sobre improvisación. Esto es bien interesante para el actor, porque la improvisación para algunos dicen que es el ejercicio, ¿sí? O el entrenamiento, como si fueses al gimnasio, de los actores y de las actrices. ¿Por qué? Porque la improvisación es una técnica de actuación donde el actor representa alguna cosa sin ensayar, sin memorizar un texto, ¿sí? Representa ante un público algo sin tener una previa preparación. Por eso es improvisación, porque te toca estar súper buzo y generar a través de tu imaginación y tu rapidez mental una historia. Eh, Puede ser que de repente te digan, vamos a hablar de tal tema, improvisa, ¿no? O puede ser, por ejemplo, que estás ensayando una obra de teatro y el director te dice, bueno, ahora improvisa, tú ya sabes cómo va a ser la historia, ¿no? La anécdota, la fábula de lo que vas a contar, y sabes que en una de las escenas tu personaje se pelea con su novio, ¿no? Por ejemplo, si son una pareja. Y entonces en vez de que el director te diga, mire, pues obviamente al momento tienes que aprenderte el texto, pero de repente te dice, ahora sin texto aprendido, ustedes improvisen, al actor y a la actriz le dicen, ustedes improvisen esa pelea. Están muy molestos, invéntense las razones por las que van a pelear y tienen 3 minutos para preparar esa pelea y lleguen hasta el máximo. Entonces, ese ensayo, bueno, esa improvisación que sale de ahí, posiblemente va a servir para que cuando tú te aprendas tu personaje,
tengas esa memoria de esa discusión, ¿no? Cuando ya llegues a esa escena con tu compañero, actor o actriz, y te toque ya pelearte con el texto aprendido, exactamente lo que tienen que decir los personajes, tienes en tu memoria una vivencia en la que has discutido con ese compañero o compañera en personaje, pues, que te va a servir para construcción de ambientes y de situaciones, pues. Pero esta es la improvisación. Ahí luego, por eso dice que también es como una herramienta teatral de creación, porque también, por ejemplo, cada vez más hay grupos en donde no llevan un texto claro, concreto, sí que vamos a hacer una obra de Shakespeare, o vamos a hacer una obra de Molière, o vamos a hacer una obra de Rodrigo García, o vamos a hacer una obra de Caballero, o vamos a hacer, no, es decir, hoy queremos hablar sobre, no sé, se me ocurre la pandemia. Ujú. Entonces llega tu director o tu directora o tu profesor de teatro, lo que sea, y en su grupo pues dice, traigan artículos que hablen sobre la pandemia, escriban ustedes su experiencia personal, etcétera. Y empiezan a improvisar a través de esas cosas que ustedes llevan y se va generando un texto, ¿sí? Texto teatral que se genera desde la improvisación de los actores y las actrices dentro de un local de ensayo, ¿sí? Por eso puede ser también una herramienta para la creación de una obra teatral o de un texto teatral. Es un ejercicio básico para el actor. Lo usas, es de las cosas primeras que te ponen a hacer, a improvisar. Y ayuda a tener agilidad mental, a recuperar elementos necesarios para el actor y la actriz, como es, por ejemplo, estar completamente alerta y abierto a todos los estímulos que pasen en escena. Bien, esto, como les he dicho, es una técnica también para desarrollar las habilidades del actor. Como dice aquí, muy bien, permite desarrollar su imaginación, su emotividad, ser más flexible en escena, a, a poder responder con impulsos y emociones lógicas a una situación dada, ¿no? Porque es lo que tú haces como actor, es lo que pasa siempre, ¿no? Hay ya autores como Stanislavski la utilizaban y consideraba que ayudaba en su método de las acciones físicas a, a que el actor pudiera tener una memoria de, de acciones y de pensamientos de su personaje que le permitieran después eh, tener una claridad de personaje en sí. ¿Sí? Entonces se usan ese método de improvisar con cosas específicas. Les podrías poner a, a sus actores a que improvisaran un tipo de baile, por ejemplo, o a que improvisaran acciones físicas claras, que si su personaje es un doctor o una enfermera, que cuando esté diciendo un texto, improvisen a estar realizando acciones claras, o sea, que están inyectando o que están haciendo no sé, un chico médico, alguien, o que están revisando una placa, en fin. Y luego, bueno, para otros, como Stander, que es otro teórico, considera que genera espontaneidad, y es verdad, al actor al estar haciendo cosas improvisadas, porque eso es espontáneo, no lo preparas, surge. Bien, pues al existir este ejercicio teatral que les digo yo, es como un ejercicio, como hacer gimnasia para los deportistas, por eso los actores hacen improvisación para estar ágiles teatralmente, ¿no? Y este señor Robert Greibel, que es un canadiense, inventa el juego de match de improvisación. Esto es muy divertido, nosotros lo hemos hecho también en la escena. Y es un tipo de competencia entre dos grupos, o los que se presenten, pues,
de actores, en los cuales hay unas ciertas reglas en donde los actores sin previa preparación de nada, van y tienen que ir presentando pequeñas escenas que el árbitro, en este caso, porque les digo, es como un juego teatral, un juego de deportivo, pues, el árbitro pone sus reglas, ¿no? Y dice, por ejemplo, puede poner, eh, hay dos grupos de actores, casi siempre son de 5 a 6 personajes los que lo componen, y el árbitro pues tendrá una serie de fichas a donde tiene varios temas, ¿sí? Entonces, ambos grupos tendrán que improvisar un tema que se les vaya a dar y hay varias cosas en específicos que se pueden utilizar en eso. O sea, puedes decir eh, que van, el tema, por ejemplo, eh, se murió el... Ay, es que iba a decir una tragedia así terrible, pero no, una cosa más común, por ejemplo, podríamos decir, es el primer día de clases eh, y saben que van a tener el profesor el más difícil de la carrera, pero no pueden llegar a tiempo por algo. Ese es el tema. Entonces, cada grupo se va, empieza a preparar y va a presentar esa escena. ¿Sí? Que cada grupo quiere esos, cada quien es, bien, empiezan a generar una historia entre todos y a contarla, a actuarla. Otra de las reglas que puede poner por ejemplo, el árbitro ahí, es que tiene que ser, que todos los actores y actrices tienen que hablar con un tono extranjero. O sea, que suene a mexicano, o que suene a argentino, o que suene a chino, o que suene a ruso, lo que sea. Entonces, cada grupo pues se va a preparar de que están en la escena y que han salido de una clase y saben que la siguiente es la del profesor duro y resulta que de repente se les ha trabado la puerta y no pueden salir de ella y están preocupadísimos porque saben que él va a empezar la otra clase y, y tiene que resolverlo. Esa es la improvisación. Todos los que están en ese grupo empiezan a contar cosas, ¿no? No, que ya vamos a llegar tarde, que no sé qué, o sea, lo que pueda pasar. Y luego el otro grupo también presenta su obra, o bueno, su escena, y al final todo esto es presentado ante un público. Y el público es el que va a votar cuál de las dos escenas hechas por cada grupo es la que le gusta más. Y así poco a poco van ganando puntos y termina el que tenga más puntos va a ser el ganador. Eso es una cosa que hicieron, les decía, en Canadá. Y la hicieron por una cuestión de necesidad eh, económica de los actores, porque antes pues no había teatro todos los días, como acá, pues que aquí, por ejemplo, estamos solo jueves, viernes, sábado y domingo, funciones, por lo general en los teatros, ¿no? Pero claro, todos los actores tienen que comer no solo esos días, ¿no? Entonces también tienen que trabajar. Entonces a ellos se les ocurrió que en los otros días hubiese este tipo de torneos teatrales y la gente asistía y de hecho lo hacían en pistas de ay, ¿cómo se llama esto? Hockey de hielo. Y ahí usaban esos lugares y era como un ring, ¿no? Entonces llegaban actores, grupos de teatro y con todas las reglas y el público se sentaba ahí como si fuera que iba a ver un partido y les daban tarjetas y demás para votar a ver quién de los grupos ganaba. Y eran tremendos torneos. Eso fue, todavía creo que se hace y bueno, la verdad es que es muy divertido y muy apasionante verlos y son sobre todo con actores ya con mucha experiencia porque se generan pequeñas obras de teatro improvisadas realmente te das cuenta cuál es el oficio del actor en sí, ¿no? Pues bien, estos serán nuestros dos temas que tenemos para esta semana. Les voy a dejar la separada, bueno, ya la tienen, las guías de lectura, si ustedes quieren buscar el tema y profundizar un poquito más sobre ello. Y entre semana platicaremos un poco más sobre eso.
Nos vemos mañana. Bueno, es que hoy es domingo, pero mañana, o tal vez ustedes vean esto. Recuerden trabajar su soneto, que con ese vamos a seguir trabajando. Nos vemos, chicos, nos vemos en un rato. Chao.